Nosotros nos bajamos para que prender el micrófono. ¿Quién maneja todo? Bueno, tenés que enfocar a la cámara, solo es eso. Y cuando terminás, cerrá o apagá acá. ¿Esto cómo se prende? No... Para arriba, está. ahí. ¿Cómo hago eso? Enter full screen. Bueno, ¿qué tal, Sergio? Estamos muy juntos. El texto de Gross Fatigue, inmenso cansancio o algo así, está en inglés. No sé si todos agarraron la traducción, que está en un papelito. Voy a leer un pequeño extracto para este comentario y después vamos a dar paso a una discusión entre todos. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Gracias. Pelirrojas. Al principio no había tierra ni agua, nada. Solo había una colina llamada Nunechaja. Al principio todo estaba muerto. Al principio no había nada, nada de nada. No había luz, ni vida, ni movimiento, ni aire. Al principio había una inmensa unidad de energía. Al principio lo único que había era una sombra y nada más que oscuridad y agua y el gran dios Bumba. Al principio había fluctuaciones cuánticas. Al principio el universo era un gran huevo negro en el que el cielo y la tierra se mezclaban entre sí. Al principio hubo una explosión. Bueno, ese es el comienzo del texto. Y a mí me trajo inevitablemente a la mente, primero, nuestra propia cosmogonía, si me puedo atrever a llamarla nuestra, que es Borges. Ah, no, acá es la cosa, es un poco intuitivo. Y Freud. Empezamos por Borges. Esta película para mí, si bien no aparece en ningún momento, es una especie de versión del Aleph, de Jorge Luis Borges, que recordarán. Leo un extracto. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Y después empieza a describir lo que ve. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Y ahí empieza la famosa enumeración caótica, la llama Borges. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, bueno, así durante 2 páginas. Por otro lado, esto me hizo evocar otro texto de Borges, quizás más relacionado, también muy famoso, que es el que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Fue publicado
en la revista Sur y luego en otras inquisiciones. Estoy acá. Que ustedes recordarán también que Borges habla de una enciclopedia china y en sus remotas páginas, dice Borges, está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, y esta es casi la mejor, etcétera, pero sigue, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Entonces, esa enciclopedia de Borges trae otro libro a colación, Las palabras y las cosas, que para mí podría ser un título alternativo de este corto de Camille Enroth. Y Foucault empieza ese libro con un prefacio donde justamente alude a la enciclopedia china de Borges y de hecho dice, este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica mineraria de lo mismo y lo otro. Y concluye, en el asombro de esta taxinomia sería, en el asombro de esta taxinomia de la enciclopedia china de Borges, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar esto. Entonces, acá me parece que hay una doble operación, digamos, que es la explosión, como especie de Big Bang, de imágenes y palabras que mezclan todas las cosmogonías, desde la de Bumba y Chahá, que capaz no suenan exóticas, a la explosión, al principio una explosión, pensamos, eso era el Big Bang, de pronto dice, al principio había fluctuaciones cuánticas. Entonces se mezclan las cosmogonías y por lo tanto se mezclan las categorías, también un poco la forma irrisoria de la enciclopedia china de Borges. Entonces, poniendo un poco en duda, es una especie de pequeña subversión de los pobres científicos del Smithsonian Institute que se prestaron tan amablemente a mostrar sus animales disecados, y a la vez acerca de la relación de las palabras y las cosas. Es decir, yo ya es la cuarta vez que veo la película, porque ustedes, me imagino, tendrán ganas como de verla de nuevo, porque es muy, muy rápido y es muy difícil ver esa relación que hay entre palabras, imágenes que ilustran y a veces contradicen las palabras. Entonces quería terminar con un pequeño ejercicio que se me ocurrió el otro día, para traer al otro referente de nuestra cosmogonía, que es Freud y Borges, ¿no? Entonces, agarré un poco al azar
unos títulos de obras de Freud y al azar también unas fotografías, que son todas fotografías que encontré en la calle, la mayoría, y en la basura, que tiene que ver con la muerte también. Encontrar fotos en la basura casi da a entender que esta gente está muerta. Y me parece que el momento para mí de mayor emoción al volver a ver la película de Camille Enroth tiene que ver con la muerte. Hay un momento que se detiene el ritmo vertiginoso, los planos empiezan a durar mucho más y estamos viendo los animales embalsamados y las palabras no alcanzan y la voz siente la necesidad, esto me lo imagino yo, de cantar. Como que ante la muerte lo único que se puede hacer es cantar. Entonces vamos a hacer este juego a ver si funciona. Entonces les voy a mostrar algunas fotos y vamos a buscar acá. Quizás me puedes ayudar. ¿Querés leer lo que dice? Acá puse en estas tarjetitas están los títulos de Freud. Entonces Leticia me va a ayudar y va a leer. Entonces vamos a poner esto a modo de epígrafe, como si lo que va a decir Leticia es el epígrafe de esta foto, que no se ve muy bien, pero bueno. La interpretación de los sueños. ¿Se escucha? Más fuerte o más cerca. La interpretación de los sueños. ¿Se oye? Bueno, la interpretación... A mí me tienen que dar un micrófono que ande. ¿Sí? ¿Sí? La interpretación de los sueños. Ahí sí. Entonces, como epígrafe me parece que es bastante atinado, ¿no? Si uno piensa es la interpretación de los sueños. A ver, otra foto. Leticia, por favor. El chiste y su relación con el inconsciente. Bueno, esto es casi demasiado obvio, ¿no? Sí, fue como... A ver. Análisis terminable e interminable. Sí. Sigue el análisis, es medio... El porvenir de una ilusión. Está mirando, es increíble, ¿no? Realmente es increíble. A veces me parece demasiado burdo. Acciones obsesivas y prácticas religiosas. ¿Qué va a hacer? Está raro. La novela familiar del neurótico. Es increíble. Ahí está, todo en el baúl, ¿no? El tabú de la virginidad. Wow. Sobre la sexualidad femenina. Está claro. Esta es muy chiquitita, ¿no? Contribuciones para un debate sobre el onanismo. Es un túnel, me parece, ¿no? Sí. Un sueño como pieza probatoria. Está más dudosa, pero hay algo ahí como de investigación, la lámpara. Uy, esta va a ser difícil. Sobre los recuerdos encubridores. Bueno, puede ser. Tótem y tabú. Sí. ¿Cuál es cuál? Inhibición, síntoma y angustia. Perdón, eso fue parte del lapsus. Esto es muy jodido el que hizo esta. Que lo puso al tipo ahí. Con los cuernitos. Bueno, podemos ya ir medio terminando. La represión. Y una más. Duelo y melancolía. Bueno, a lo que voy es que este juego que se puede hacer en casa es increíble. También que yo elegí un poco maliciosamente los títulos más llamativos de la obra de Freud. También lo hice con Borges, se puede hacer.
nos habla de lo que agrega el epígrafe, o sea, la palabra, la voz en off, a la imagen, y lo que le quita y cómo orienta nuestra mirada en una dirección. O sea, acá realmente parecía que todo estaba a propósito, ¿no? Y realmente, o sea, agarré estas fotos, que también son fotos que tienen algún interés. O sea, esta foto en particular creo que le puedes aplicar cualquier cosa y va a funcionar. Pero entonces me parece que hay algo también en la obra de Camille Enroth, también de irrisión en ese sentido, de que a veces aparece un ojo y habla de la oftalmología, a veces, es decir, es contradictorio. Pinta un círculo, habla del universo, entonces pensamos en el universo, y creo que eso es un poco de lo que está hablando en términos visuales, cinematográficos. Entonces, me parece, para la discusión yo plantearía esas dos puntas. Por un lado, como si la irrisión del afán clasificatorio de la ciencia y de todo nuestro pensamiento occidental. Y por otro lado, la irrisión de la relación entre las palabras y las cosas, o entre las palabras y las imágenes. Ese sería un poco mi planteo. No sé quién sigue. Sí, ¿podemos apagar esto, querés? ¿Quieren correr fotos para acá? Si cada uno tiene un micrófono, sería bueno también. Sí, así cada uno tiene un micrófono. Bueno, me encanta que hayas justo mencionado la Aleph de Borges, porque me da pie para desarrollar brevemente lo que me pasó viendo este video. El Aleph es la primera letra del alfabeto árabe. Y cuando yo lo vi, lo primero que sentí fue obviamente envidia, o sea, es el tipo de obra que uno querría haber hecho. Es muy hermosa. Después, bueno, lo que uno ve en una segunda instancia es su exuberancia, casi parece un caos. Obviamente hay un guión férreo ahí, no hay ningún caos. Y después, enseguida me puse a pensar en un autor que yo adoro también, que es Willem Flusser, que recién ahora está siendo más fácil conseguir sus textos en español, y el que yo leí era una traducción casera, que me la bajé de internet hace como 10 años, y me ha servido mucho para pensar la imagen, el problema de la imagen y del texto, que están, parece a veces, en una batalla. Estamos asistiendo a una batalla entre la imagen y el texto en nuestra vida cultural. En este texto, que ya tiene casi 30 años, y él murió en el 91, o sea que no llegó a ver la explosión de internet, pero maravillosamente predijo algunos fenómenos con los que hoy convivimos. En este texto él habla de esta diferencia entre pensar históricamente, que es eso que uno hace cuando aprende a leer y escribir, cuando uno es niño y aprende a leer y escribir, y cuando las culturas empezaron a leer y escribir su lenguaje, empezaron a pensarse históricamente, ¿no? Esto tendría unos 5.000 años apenas de antigüedad, que es lo que tiene la historia de la escritura y la historia humana. Antes de eso hay prehistoria, es lo que ella de alguna manera está tratando de comprimir en esos 13 minutos, ¿no? Una prehistoria, una historia de la prehistoria. Él lo que dice en ese momento, hace unos 30 años, es que las nuevas imágenes técnicas nos van a enseñar y nos van a, de alguna manera, nos van a domesticar para pensar en imágenes, ¿no? Y pensar en imágenes es ya no pensar en una línea, en una sucesión, ¿no? Porque el alfabeto es una sucesión, las palabras son una sucesión de letras. Eso es lo que te enseña a pensar históricamente, que una cosa está después de la otra. Y que cuando uno escribe en una línea, en cualquier dirección que lo haga, o en vertical, está entendiendo algo sobre el paso del tiempo y la organización espacial que uno imagina que tiene el tiempo. Pensar las nuevas imágenes técnicas sería como lo que nos pasa ahora cuando navegamos, o lo que nos pasa mirando este video, que es que las imágenes fluyen en un eje que ya no es este de la lectura y la escritura, sino como una fuente, ¿no? Una fuente de agua que en este video se ve, es como la ilustración perfecta de esa idea,
de las imágenes fluyendo y reemplazándose la una a la otra, como una especie de eje vertical, donde lo que acabamos de ver lo olvidamos inmediatamente porque es reemplazado por otra imagen, y así, una atrás de la otra, una atrás de la otra, sin un orden aparente. En el trabajo de ella, el orden está dado por el texto. Obviamente es una obra que tiene un límite de lenguaje porque hay que hablar inglés para absorberla en su totalidad en el momento. Uno puede leer la traducción, pero tiene esa restricción de traducción, ¿no? Pareciera que acá el texto es un texto prehistórico, es un texto oral, que también va siendo reemplazado. Son imágenes que van siendo reemplazadas una por otra, por otra, por otra. Es como si ella estuviera de alguna manera volviendo a la prehistoria, ¿no? Donde ya es muy difícil seguir una línea. En el relato, porque además ella creo que intencionalmente mezcla un lenguaje científico con un lenguaje mitológico, cosa que me encanta porque está diciendo de alguna manera que la ciencia occidental no es superior a los mitos de origen. O sea, si hay que explicar el mundo, puede ser tan valioso un mito de una tribu o de una cultura no occidental como la ciencia misma. Ella mezcla los lenguajes. Y el orden acá está dado por ese texto. Entonces no hay, si bien aparecen algunos textos, porque hay tapas de libros y hay apuntes y cuadernos, el texto que aparece en este video es apenas una imagen casi decorativa. Uno apenas llega a leer algo y eso ya está siendo reemplazado. Entonces se parece mucho a la experiencia de navegar, que es así. Uno cuando a la mañana se levanta y lee el diario, quiere leer una noticia, pero en el camino lee quichicientas cosas, ¿no? Y lee propagandas y lee una serie de estímulos visuales que van armando una especie de círculo caótico que ya no es la lectura lineal a la que estábamos acostumbrados. Entonces, de alguna manera, quizás esa nostalgia de la que habla Graciela, ¿no? De algo perdido, es la nostalgia de una inteligencia perdida, como que ella estuviera de alguna forma mostrando cómo la ciencia taxonomiza las cosas y las mata también, ¿no? Esos tucanes ahí, los pájaros están muertos para poder estar ahí, para poder ser un registro, pero también el video es un poco el testimonio de una forma de inteligencia que se está perdiendo y que está siendo reemplazada por otra. No hay un juicio de valor, no dice que sea mejor o peor, pero sí daría la sensación de que está hablando de un cambio en la manera de pensar, un cambio cerebral, un cambio en la manera de organizar la información. Esas son las cosas que más me llamaron la atención. Hay muchas más, pero sí, me vino enseguida a la mente esta idea de que Willem Flusser hubiera disfrutado mucho esta obra y hubiera tenido mucho para decir en relación a sus propias teorías de las imágenes técnicas. Incluso viéndolo yo como videasta, lo primero que pensé es qué loco que uno está acostumbrado a editar en una línea de tiempo como si todavía estuviéramos filmando en una cinta, ¿no? Una cinta fílmica donde había una fotito al lado de la otra y se animaba. Y eso en el video digital es ficticio, en realidad es una máscara que tiene la interfaz para hacernos creer que estamos editando en una línea de tiempo, cuando en realidad lo que hay son números que están codificando esa imagen. Ahí estaría lo numérico que dice Flusser. Y otra cosa más que tiene la obra. Además de esto que pensé enseguida cuando vi, dije, qué loco editar una obra así, porque yo me imagino que su guión debe haber sido como una especie de mapa, dibujo de datos que había que interconectar a la manera de una constelación. Y la otra cosa que pensé es que el número, o sea, el alfabeto está presente en la palabra y el número en esta obra está presente en el ritmo de la música. Hay algo numérico ahí, que además la hace muy placentera la obra. Uno la escucha y también tiene ganas de bailar. Y hay ahí una división matemática del tiempo, solamente dada por el ritmo. Así que están todos los elementos de la sociedad alfanumérica más otros, que serían los de esta nueva sociedad visual en la que vivimos, ¿no? Hago una simple acotación que me acuerdo la primera vez que accedí a trabajar en un sistema de edición, que ahora es como una tontería, no me acuerdo cómo se llamaba, el primer programa de montaje, Avid, ¿no? Avid. Y me causaba gracia que fingía ser una moviola, ¿no? Como una mesa de edición
con toda la misma terminología, los iconos, como para que el montajista o la montajista se sintiera como un poco en su casa, Claro. y es tal cual. Y Es eso como una ilusión en la cual uno vive. Esa herencia quedó en los programas de edición Sí, actuales. sí, sí, Pero sí, es una sí, falsedad sí, sí, de la interesante. máscara. No sé quién quiere seguir, si Reni... Voy a seguir yo. Y voy a decir muy poquito, solamente un par de acotaciones. Hola, ¿así? Ahí hay que hablar medio cerca del micrófono. Un par de acotaciones tediosas y probablemente odiosas en cierto modo también. Voy a poner Bien, bien. ser el Necesitábamos un poco el de odio. Un abogado poco de polémica. del diablo. Es importante, me parece, retener, porque una cosa que me resultó curioso desde el principio, viendo el video, es que me resultaba muy familiar, ¿no? El lenguaje. El texto es un montaje de una serie de textos cosmogónicos de diferentes tradiciones, ¿no? Que aluden sistemáticamente a lo sagrado, y una serie de teoremas de la ciencia moderna, ¿no? Las imágenes también son muy precisas, ¿no? Animales, relativamente pocas imágenes humanas, 2 cuerpos, por otro lado evidentemente eróticos, y una serie de estatuas también que aluden también a lo sagrado, ¿no? Y un vocabulario que es esencialmente el del montaje modernista, ¿no? El conjunto me parece a mí, sobre todo, remitir al universo en parte al surrealismo, pero sobre todo del grupo de la revista Document, ¿no es cierto? Bataille, Ladies, Calois, ¿no? Digo, me parece que hay una clara genealogía. Camille Enroy es francesa y hay una evidente genealogía, de la cual en parte también participa Borges, ¿no? No es casual que Calois haya sido el que promovió la publicación de Borges en Francia. Es una genealogía específica y una genealogía francesa. Aparte, ese texto de Borges, del el lenguaje analítico de John Wilkins, yo me enteré ahora, fue publicado en Le Temps Moderne. Por eso fue uno de los primeros textos de Borges, es raro como texto de Borges, y por eso ahí lo leyó Foucault, que entonces empieza las palabras y las cosas con ese texto, y también Lacan. Lacan también habla de ese texto. Entonces se ve que es un texto que tuvo una pregnancia, y es posible que de modo indirecto le haya llegado también a Camille Enroth. Ni siquiera yo postulo que haya leído a Borges. No, pero si no ha leído a Borges, seguramente ha leído a Foucault, ¿no? Mencioné muy rápidamente probablemente la mayor parte de ustedes tengo una idea del grupo de la revista Document y el Collège de Sociologie, uno de cuyos personajes centrales es Roger Calois, que durante la guerra vivió en Estados Unidos y luego fue el gran promotor de Borges en Francia, donde se tradujo muy rápidamente traducciones que son las que recibió Foucault, Lacan, como Andrés está diciendo. Quiero decir, el universo de referencia es efectivamente el Internet y la cultura digital, pero filtrado a través de una genealogía artística y estética que tiene una raíz muy fuerte en los años 30 y 40, ¿no? Quiero decir, es una mutación, el video me parece una mutación de esa genealogía, ¿no? La cuestión es si esa tradición, obviamente como toda tradición, nos permite observar algunas cosas en el objeto y perdernos algunas otras, ¿no? Me preguntaba yo entonces que en esta genealogía, que es en parte la mía, sea por la filosofía francesa, sea por la fatalidad de Borges para nosotros argentinos, lo que me preguntaba viendo el video es qué es lo que este modelo, vamos a decir, o esta mutación de aquel modelo nos permite ver
y qué cosas oscurece, ¿no? No tengo una respuesta para eso, quiero decir, esta es mi pregunta. Tom? I agree. I mean, it's definitely French. It's definitely French. I want to talk about the two words of the title. Nothing else. I want to start with the second word, fatigue. This is a word that I've become interested in the course of some research I'm doing for a novel, because it's a word that comes to prominence in France in the 1870s, immediately after the defeat by Prussia in the Franco-Prussian War. So after that defeat, this national French idea arises that the whole country is fatigued, right? The body politic is prey to vices, and you can see all the young men drinking absinthe and smoking opium and writing poetry and doing all these awful things. And so to counter this malaise, this fatigue, a national strategy arises of constructing society according to the paradigm of the healthy body and its energy, right? So the gymnast and the soldier are kind of promoted as the kind of model of the way things should be in France. And in the midst of this, the Ministry of War commissions the scientist Etienne Jules Méry to do chronodynamic studies of bodies, right? To study the locomotion of man, animals and birds, especially birds. He's a very important figure in zoology. Of course, Darwin and others had already studied birds from a taxonomic point of view, but Méry is looking at their kinetic dimension, trying to find out what his biographer calls the intelligible causality underlying all life processes. And he's appointed, this is a great title, totally Deleuzean title, he's appointed in 1880-something, the Professor of Natural History of Organized Bodies. Brilliant. And he becomes friends with Muybridge and with the Lumiere brothers, and out of this, set of links up, cinema emerges. Some people even credit Méry with inventing cinema, although the truth is it's a kind of networked collaborative thing. So to trace in the spirit of this film a kind of genealogy, the point I'm making is that out of the idea of fatigue, as a reaction against the idea of fatigue, emerges a whole field of media and representation and knowledge-making to counter fatigue, but it's also, of course, totally infected by it from the beginning. Now, the relevance of all this film is very obvious. It's all about bodies as the site of knowledge, about systems of knowledge production, about categories being generated and organized, ex nihilo, from nothing, from stasis, and according to some kind of universal rationale. But all this organizing and extrapolating is totally shot through, infected with a tendency to revert to stasis, weariness, fatigue, right? Vice is wired into the system. It's written into the source code. The scientific term for this would, of course, be entropy, what Camille Henrot's narrator calls the heat death of the universe. And of course, her hybrid creation myth ends in rest. So that's fatigue. The first word, gross, I found out that Méry's immediate predecessor as the professor of the natural history of organized bodies was a man called Magendie, and he was the first person to describe the physiognomy of vomiting. That was his great big contribution to science, the mechanism of vomiting, which brings us to the second, i.e. the first word, gross, right? It's a brilliant word. It combines scale, bigness, gros,